Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Hoy jueves 8 de junio. Con ustedes el profesor Ramón Romero, quien te invita a suscribirte a este canal de YouTube Ramón Romero, dándole clic a la campanita e invitando a otros a que se suscriban. Estamos estudiando en esta semana la lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte, para memorizar. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de Dios nuestro. Apocalipsis 7, 2 y 3. Querido y amoroso Señor, cuán bueno es abrir temprano tu palabra. Queremos deleitarnos en ella, que ella sea la meditación día y noche en nuestras vidas, para que tú nos llenes de ti y nos gocemos en ti. Enséñanos hoy a adorar al único Dios verdadero. Oración que te presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, jueves, Jesús, nuestro único mediador. Hemos estado estudiando sobre un poder que intenta suplantar o sustituir al poder de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Ese poder tiene 2 características muy relevantes que nosotros vamos a estudiar hoy. Esa característica la encontramos en Lucas y en Juan. Primero, esa característica, la de Juan, capítulo 10 y el versículo 33, dice así, citamos: vamos a comenzar en el versículo 29, dice así: entonces mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle, es decir, a Jesús. Respondiéndoles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéndole los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Nadie en esta tierra puede prerrogarse la característica divina siendo un ser creado. ¿Por qué? Porque la blasfemia consiste, entre otras cosas, en que uno, siendo hombre, prerrogarse atributos divinos. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses,
el capítulo 2 nos habla de un poder que se prerrogaría ese atributo divino de ser como Dios en la segunda carta a Tesalónicas 2, 3 y 4, que dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Hay un poder que ya se estaba moviendo en los días de Pablo y se estaba moviendo en los días de Juan, el teólogo de Apocalipsis 14 que estamos hablando, su tema de los 3 ángeles, y ese poder dice que estaría siendo adorado y sentado del templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces, la bestia que menciona Apocalipsis 14, del 6 al 12, está siendo denunciada en el mensaje de los 3 ángeles. La palabra blasfemia viene del griego de blax, lento, estúpido, probablemente de blapto, que significa dañar, y de feme, que significa habla. Significa hablar haciendo daño. Significa calumniar. Significa injuriar cuando se dirigen contra los hombres, y palabras impías cuando se dirigen a Dios. Sin duda, aquí predomina el último sentido y representa los títulos blasfemos asumidos por la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, que ya hemos estudiado días atrás. Esa bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 3, representa al papado. La segunda bestia, del 11 al 18, representa a Estados Unidos, o con la expresión el protestantismo apóstata. Ahora, los judíos definen lo que es blasfemia en Juan 10:33, y dice: les respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces parecer Dios. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que cuando un hombre se toma atributos divinos, esa persona está cometiendo la blasfemia, porque presumiendo ser Dios y es hombre, pues tenemos que buscar ese poder que tenga esas características para poder identificarlo. Y ese poder que tenga esa característica, vamos a enseguida identificarlo de la siguiente manera. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, siendo un hombre, según los judíos,
se hacía pasar por Dios. Para un judío era un hombre atribuirse características divinas siendo hombre. Y saben, hermanos, vamos a encontrar esas características dichas por la misma bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10. El Papa León XIII, en la encíclica del 20 de junio de 1894, dijo lo siguiente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Usted oyó lo que dijo el Papa León XIII. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Yo tengo entendido que Cristo dijo en Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Cuál es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Porque dice aquí: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Entonces, ¿quién es el representante de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Pero aquí me está diciendo el Papa León XIII, en la encíclica del 20 de junio de 1894, lo siguiente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Yo pregunto, ¿qué es eso? No es hablando mal de una religión. Son las mismas cosas que ellos están hablando. Ellos dicen que la iglesia, el Papa, ocupa el lugar del Dios Todopoderoso. Cuando sabemos bíblicamente que el lugar que ocupa la ausencia de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, según Juan 14, 26. Pero esto es poco, hermanos. Esto es poco. Hay otra expresión que yo quisiera que ustedes lo confirmaran en la historia. Por ejemplo, el Papa Pío XII, que fue el Papa que estuvo vivo en la Segunda Guerra Mundial, y que yo no voy a hablar de él ahora, de tantas cosas que hizo, cosas que están en los artículos y en la historia. Ese Papa Pío XII, en la encíclica Mystici Corporis, o Mystici Corporis, en el año 1942, dijo lo siguiente: Cristo y el Papa son uno solo, como cabeza de la iglesia. ¿Qué prerrogativa está usando el Papa con relación a Cristo? Dice aquí: Cristo y el Papa son uno solo. ¿Y cómo es que yo leí en Juan 10:32? Dice aquí en Juan 10:30: yo y el Padre una cosa somos. Entonces, si estudiamos que de las tres divinas personas, el dragón ocupa el lugar de Dios Padre y la bestia que estamos estudiando ahora ocupa el lugar de Dios Hijo, entonces esto que dice Cristo y el Papa somos uno solo, ¿qué está diciendo con eso? Una terrible blasfemia. Porque Cristo y el Padre son una cosa. Sin embargo, la iglesia, en la voz del Papa, está diciendo que son uno solo en la encíclica Mystici Corporis del año 1942. ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. Pero esto es poco de tanto material
que hay en la historia. Vayamos a otra cita más, la que está el Papa Inocencio III. Usted busca eso, lo busca en la enciclopedia o en Google, usted encuentra todo eso. No me he inventado nada. Dice así: el Papa es el vicario de Cristo, incluso de Dios mismo. No solo se le ha confiado el dominio de la Iglesia, sino el gobierno del mundo entero. ¿No dice la Biblia que Cristo es el Rey de Reyes? Y que Apocalipsis 11 nos dice que los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis 11, si Apocalipsis en el capítulo 11 y el versículo 15 dice que los reinos han pasado a Cristo, ¿cómo es posible que el Papa diga que el gobierno del mundo entero se le ha confiado al Papa? Termina diciendo: como Melquisedec es rey del sacerdote, al mismo tiempo, así ellos también son su vicario. Hermanos, esto es una blasfemia. Y eso es lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 dice bien claro, en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. No contra, sino en lugar de Dios, una mejor traducción, para blasfemar su nombre, o sea, su carácter, su tabernáculo, su templo, su oficio en el templo, por la sustitución de la misa. Y a los que moran en el cielo, es a saber, los santos que moran en el cielo, traducirlos en imágenes para que sean veneradas por los hombres. Eso es ocupar el lugar de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber quién es la bestia de Apocalipsis 13, porque los tres mensajes están dirigidos a tres personas específicas. El dragón, que ya lo pude probar con la Biblia, es Satanás, que falsifica la función del Padre aquí en la tierra, en el cielo, pero en la tierra. La segunda función, Cristo está siendo suplantado por esta bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y la tercera bestia, que es el protestantismo apóstata que surge de la tierra, esa bestia está siendo sustituida por la tercera persona, ha sido sustituida en lugar del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad. Dejando esto claro, ellos están imitando y atribuyéndose cosas que solamente corresponden a Dios. Hoy sigo con esta última para terminar. El periódico The Catholic National, o sea, el Nacional Católico, de julio de 1895, escribió lo siguiente, o publicó lo siguiente. Dice aquí: el Papa no es solamente el representante de Cristo, sino que Él es el propio Jesucristo escondido bajo un velo de carne. ¿Qué dijo Bellarmine? Que el Papa es el representante de Jesucristo, y no solamente el representante de Jesucristo, sino Jesucristo escondido bajo un velo de carne. O sea, Cristo está encarnado en el Papa. Yo pregunto, ¿cómo se llama eso? Blasfemia. Blasfemia. Y ese es el poder que pronto va a perseguir a la iglesia de Dios. Y ese es el poder que va a ser adorado por todo el mundo a través de sus enseñanzas
blasfémicas o blasfemas. Y nosotros, los que conocemos la verdad, debemos de destacar esto en el mensaje de los 3 ángeles. Se nos fue el tiempo. Mañana continuamos con los demás atributos de este poder. Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dele no solamente clic, sino también invite a otros a que se suscriban. Para mañana viernes 9, el repaso y la continuación de este estudio. Dios nos bendiga.